lo que habita en la azotea. Mi relato de terror ocurrió cuando era niño, no recuerdo cómo comenzó, porque lo que sucedía siempre había estado ahí, quizás desde antes que nosotros llegáramos a vivir a esa casa. En aquellos días, por las madrugadas nos despertaban los pasos de alguien en la azotea, y mis padres, que ya estaban acostumbrados a esos pasos, nos decían que era un gato. Cuando era niño les creía a mis padres, pero al crecer un poco más, supe que esos pasos no eran de un gato, porque esos pasos se escuchaban igual que cuando una persona caminaba allá arriba. Tenía 8 años cuando dejé de creer en las palabras de mis padres, y le informé a mi hermano mayor mi descubrimiento, pero él ya lo sabía desde antes, y no me había querido decir para no asustarme. Había una puerta al final de las escaleras que daban a la azotea, y siempre estaba cerrada con un pestillo, y nunca se abría de noche. Era una regla que mis padres siempre tenían, ya que nos decían que eso mantendría alejados a los ladrones. Esas palabras siempre las creí, y al igual que los pasos que decían que eran de un gato, también descubrí que lo de la puerta era mentira, porque noté que era casi imposible que alguien subiera a nuestra azotea, por lo que pensé que debería haber otra razón para su regla sobre la puerta. Le comenté a mi hermano mayor, pero él no sabía el por qué nuestros padres tenían esa regla de la puerta. Recuerdo aquellas noches cuando esos pasos me despertaban, y no eran a determinada hora, porque aquello no tenía horarios. La única constante, al principio, es que eran solamente cuando el sol ya se había ocultado. Aquello que caminaba en la azotea iba de un lugar a otro, al parecer sin una ruta fija, porque parecía que iba a cualquier lado que quería. Pero comencé a notar una constante en esos pasos, porque en algunas ocasiones caminaban mucho tiempo arriba de mi cuarto, pero en otras ocasiones iba más hacia otros lados. Descubrí que era debido a que su andar dependía de quien estuviera despierto. Cuando yo era el único que notaba esos pasos, se enfocaba en caminar sobre mi cuarto, pero cuando mi hermano o mi hermanita estaban despiertos, entonces iba también a caminar sobre sus cuartos. De alguna manera aquella cosa sabía quién estaba despierto y quién no. Comencé a notar un cambio en aquellos pasos, porque una madrugada, cuando todo estaba oscuro y yo tenía mucho miedo de esos pasos, me armé de valor y decidí acercarme a las escaleras, pero conforme salí de mi cuarto, y fui caminando por el pequeño pasillo hacia las escaleras, aquello que estaba arriba comenzó a caminar justo por donde yo iba, y cuando me detuve en el inicio de las escaleras, aquellos pasos también se detuvieron sobre mí. Miré hacia arriba, y aunque todo estaba oscuro, pude notar tenuemente la puerta al final de las escaleras. Estuve a punto de dar un paso hacia el primer escalón, pero me dio miedo avanzar y decidí regresar a mi cuarto, y volví a escuchar los pasos, que desde arriba me acompañaron hasta mi cama. Estaba quieto por el miedo que tenía, y aquello que arriba estaba, también se quedó quieto por unos minutos, hasta que volvió a caminar de un lado hacia el otro. Después de un rato los pasos desaparecieron, y me pude volver a dormir. Al amanecer, mi hermano me dijo que me había escuchado caminar hacia las escaleras, y me recomendó no acercarme a ellas de noche, y que por ningún motivo me atreviera a subir y abrir la puerta de la azotea. Las siguientes semanas, cuando me despertaba de madrugada para ir al baño, escuchaba esos pasos sobre mí, caminando justo arriba de donde yo iba. Y al regresar, aquellos pasos me acompañaban hasta mi cama. Yo estaba aterrado, pero cuando les mencionaba a mis padres sobre esos pasos, ellos insistían en que era un gato y que no debía darle importancia. De día siempre evité subir solo a la azotea, cada que lo hacía era acompañado de mi madre o de mi hermano, y cuando me pedían que esperara arriba solo, yo me negaba y bajaba también. Nunca sucedió nada de día, y allá arriba era el lugar más normal del mundo, pero de noche nadie se atrevía a subir, ni mis padres, que insistían que era un gato quien hacía esos pasos. Para que algo paranormal ascienda en intensidad,
casi siempre tiene que haber un factor que lo detone, y en mi relato, quien detonó ese evento fui yo, y desde ese momento las cosas empeoraron mucho. Comenzó cuando mi hermano y yo hablábamos de lo que sucedía, y entre juegos, comenzamos a retarnos a subir de noche. No sé por qué sucedieron así las cosas, solo sé que estábamos retándonos, como si el reto no fuera nada peligroso. Quizás en un acto de falsa valentía sobre mi hermano mayor, yo le dije que subiría a la parte alta de la casa de noche, y que lo haría esa misma madrugada. Siempre miré a mi hermano mayor como alguien muy fuerte y valiente, y subir solo, quizás le probaría que yo también podía ser como él. Esa madrugada, cuando mi hermano me despertó, ya que los pasos se escuchaban otra vez, yo salí de mi cama casi temblando de miedo. Caminé junto a mi hermano hasta el inicio de las escaleras, y los dos escuchamos que los pasos nos habían acompañado, y se habían detenido sobre nosotros. Estando ahí, en la penumbra y viendo hacia arriba, mi hermano me dijo que no tenía que hacerlo, que no tenía que probar nada. Pero yo ya estaba mentalizado en subir, y aunque mientras avanzaba hacia arriba con miedo, y mis piernas temblaban, mantenía la convicción de seguir subiendo, aunque el miedo me estuviera comiendo por dentro. Los pasos me acompañaban en mi ascenso, y conforme subía más y más, los pasos se adelantaron y se colocaron del otro lado de la puerta, como si esperara que yo la abriera. Estiré mi mano hacia la perilla de la puerta, y la giré lentamente, pero antes de poder abrir la puerta, sentí una mano fría sobre mi mano que sostenía la perilla. Era mi hermano, que me impidió que abriera la puerta, y me dijo en voz baja que era una muy mala idea, porque aquella cosa estaba del otro lado. No sé si fue por el miedo, pero creí escuchar una tenue risa proveniente del otro lado. Estando abajo le comenté a mi hermano sobre esa risa, pero él me dijo que no había escuchado nada, que quizás había sido mi imaginación. Esas palabras sentenciaron lo que sucedería después, porque al creer que había imaginado esa risa, pensé que lo que habitaba allá arriba no era tan peligroso, y detonó lo que la siguiente noche sucedió. Tiempo después mi hermano me dijo la verdad sobre esa noche, ya que él también había escuchado esa risita, pero no quería que yo me asustara aún más. La siguiente noche, abrí los ojos debido a que el sonido de los pasos me había despertado como era costumbre, y recordé lo de la noche anterior, y pensé que era mi momento para subir y saber qué era aquello que caminaba por las noches. Salí de mi cama, y los pasos se posaron justo sobre mí, y mientras salía de mi cuarto y caminaba hacia las escaleras, los pasos volvieron a acompañarme. Subí lentamente los escalones, y volví a notar que los pasos se adelantaban y me esperaban detrás de la puerta. Tenía mucho miedo, pero pensé que aquello que estaba del otro lado no era malo, de lo contrario ya habría hecho algo de verdad malvado. En cambio, aquello solo caminaba de un lado a otro sin hacerle daño a nadie. Quité el pestillo de la puerta, tomé la perilla con mi mano temblorosa y la giré lentamente. Para abrir la puerta habría que empujarla, y lo hice lentamente, no quería que algo me saltara, en caso de que hubiera algo. Apenas se había abierto la puerta unos 10 centímetros cuando comencé a sentirme muy incómodo, sentí que alguien me observaba, pero no era una simple mirada, porque yo me sentí en peligro. Antes de abrir más la puerta, decidí cerrarla, pero cuando jalé un poco la puerta hacia mí, de pronto la puerta se detuvo, como si alguien la estuviera deteniendo desde el otro lado. Alcé la vista un poco, y pude ver con terror que una mano muy oscura estaba deteniendo la puerta. A pesar de la oscuridad de la noche, aquella mano era aún más oscura, y sus uñas eran enormes, casi como si fueran de animal, pero esa mano era muy similar a las manos humanas. El pánico comenzó a invadirme, y mientras más jalaba la puerta, yo sentía que aquello más jalaba hacia afuera. La puerta comenzó a abrirse más, ya que mi fuerza no se comparaba con la enorme fuerza que aquello tenía. Y sin aviso,
algo se asomó por la rendija que había entre la puerta y el marco. Era un ser oscuro, pero con los ojos rojos y una sonrisa burlona. Di un pequeño salto hacia atrás, y casi me caigo por las escaleras, pero me detuve con el barandal antes de caer. La puerta quedó a merced de esa cosa, y vi con terror que esa puerta estaba siendo abierta por ese ente oscuro. No quise ver qué era esa cosa, y bajé las escaleras corriendo. Al estar abajo, escuché una risita, era la misma risa que la noche anterior. Sin saber por qué, me giré al escuchar esa mofa, pero no había nadie allá arriba, y la puerta ya estaba cerrada. Corrí hasta mi cama, donde me acosté y me cobijé hasta taparme la cabeza, pero mi recorrido no fue acompañado por los pasos de la azotea. No quise decirles a mis padres lo que acababa de suceder, porque pensé que se molestarían conmigo, ya que me habían advertido sobre no abrir la puerta de la azotea de noche. Tardé mucho tiempo para dormirme, porque tenía mucho miedo, y ayudó que los pasos no se escucharon más esa noche. Al día siguiente no le dije nada a nadie, ni a mi hermano, y mantuve el secreto lo más que pude. Ese día, mientras jugaba con mi hermano, supe que las cosas habían escalado a un nivel del que nadie en la casa estaba preparado. Mis padres y mi hermana habían salido a comprar la comida, y mi hermano mayor y yo estábamos jugando a las escondidas. Cuando fue mi turno para buscarlo, pude ver que subía corriendo a la parte alta de la casa, donde estaban los dormitorios, y cuando llegué arriba, lo vi entrar en mi habitación. Entré a mi cuarto a toda velocidad, y cuando noté que estaba debajo de mi cama, le dije que ya lo había encontrado. En ese momento la puerta de la entrada se abrió, y mi hermano me dijo a gritos que el juego había terminado, porque nuestros padres ya habían regresado. Volví a ver hacia debajo de mi cama, y aquel ser con la forma de mi hermano continuaba debajo, y me sonrió con una sonrisa tan tétrica que grité del miedo. Cuando mis padres llegaron conmigo, les dije entre lágrimas lo que acababa de pasar, les dije que algo con la forma de mi hermano estaba debajo de mi cama. Pero cuando mi padre se asomó donde le había indicado, ya no había nada allí. Me dijeron que eso me pasaba por ver películas de terror, y sé que ese era el momento para decirles lo que había hecho la noche anterior, pero decidí mantener mi secreto, además del susto no quería un regaño. Supe en ese momento que las cosas estaban por cambiar, porque yo había dejado entrar a lo que sea que habitaba en la azotea. Esa noche, de madrugada, los pasos en la azotea fueron más fuertes, parecía que aquello quería despertarnos a todos, y así lo hizo. Escuché que aquello caminaba hacia la puerta de la azotea, y hasta escuché que esa puerta se abría. Después, los pasos comenzaron a bajar, y se posaron justo afuera de la habitación de mi hermanita. Y segundos después, mi hermanita comenzó a gritar aterrada. Escuché que mis padres salían de su cuarto, y después la puerta de mi hermano mayor se abrió, y fue hasta entonces que yo abrí la puerta de mi cuarto. Pude ver a todos ahí, tratando de consolar a mi hermanita, que decía entre lágrimas que un hombre muy feo estaba dentro de su cuarto. Mi padre revisó su cuarto en busca de algún intruso, pero dentro no había nadie, también revisó toda la casa, pero tampoco encontró a nadie. Incluso la puerta de la azotea tenía puesto el pestillo, y no había forma de que alguien hubiera entrado. Yo supe que nadie vivo había entrado, que nuestro problema era con los que no estaban vivos. Mis padres se llevaron a su cuarto a mi hermanita, que a sus 5 años ya estaba acostumbrada a dormir en su cuarto, pero esa noche no quería que la dejaran sola. Yo también quería dormir en la cama de mis padres, pero me daba pena decirles, y me aguanté el miedo y me fui a mi cuarto. No habían pasado ni 5 minutos cuando un sonido extraño nos puso en alerta, alguien estaba tocando la puerta de la azotea. Sentí que un escalofrío invadía todo mi cuerpo, y los toquidos se hicieron más fuertes. Escuché que mi padre salía de su cuarto,
y le decía a mi hermano que regresara a su cuarto y cerrara con seguro. Mi hermano le preguntó por qué llevaba ese machete, y mi padre le volvió a decir que regresara a su cuarto. Yo tenía la oreja pegada a la puerta, y escuché que mi padre subía las escaleras, y al llegar al final, decía en voz alta que se fuera, que no le abriría, que dentro no había nada para él. En ese momento algo tocó muy fuerte la puerta de mi cuarto, y yo di un salto para atrás. Pensé que podría ser mi hermano, pero escuché una risa burlona que no se parecía a la risa de nadie de mi familia. Era como si fuera emitida por un hombre, pero el único que podría tener esa voz era mi padre, y estaba parado junto a la puerta de la azotea. Mi padre bajó corriendo, abrió la puerta de mi cuarto, y al verme aterrado, me pidió que saliera y me acostara junto a mi hermana. Estando acostado en la cama de mis padres, de pronto se abrió la puerta y mi padre hizo entrar a mi hermano mayor, que se acostó junto a mí. Mi padre se quedó sentado al costado de la cama, teníamos la luz de la habitación encendida, y por eso noté que mis padres también estaban aterrados. Estando todos juntos, volvimos a escuchar los pasos en la azotea, y de pronto comenzaron a correr hacia la puerta de la azotea, y escuchamos claramente que se abría, aunque tenía el pestillo puesto. Aquellos pasos comenzaron a bajar, y se posaron justo afuera del cuarto, y con mucha fuerza golpearon 3 veces la puerta, para después reírse burlonamente. Mi madre nos abrazó, mientras mi padre empuñaba su machete y se paraba frente a la puerta. Mi madre nos puso a rezar, pero aquello que estaba afuera también comenzó a rezar, pero sus palabras, que eran con un tono de voz muy grave, eran dichas en tono de burla, y se reía justo cuando nos quedábamos callados. Los pasos se alejaron, pero no fueron hacia arriba, fueron hacia abajo, donde comenzó a hacer un desastre, porque escuchábamos que platos y cosas de cristal estaban siendo tiradas al suelo, y se rompían sin que nosotros pudiéramos hacer nada. El silencio llegó por unos minutos, pero después aquello volvió a subir, y al estar del otro lado de la puerta, volvió a tocar 3 veces con mucha fuerza. Y en un acto que no esperábamos, la perilla de la puerta se comenzó a mover, como si aquello quisiera abrir la puerta para entrar. Pero mi padre tomó la perilla y con todas sus fuerzas evitó que esa cosa la girara. Esa noche no dormimos, aquello que habitaba en la azotea, ahora estaba dentro de nuestra casa, y caminaba de un lado a otro, y golpeaba la puerta del cuarto, siempre 3 veces y muy fuerte. Al salir el sol, la actividad de esa cosa se detuvo, y por fin pudimos tener algo de paz. Esa misma mañana, mi padre llegó a la casa acompañado por un hombre misterioso. Nunca antes había visto a ese señor, que era muy anciano. Yo pensé que tenía como 100 años, pero mi madre me dijo que tenía un poco más de 70. El hombre le dijo a mi madre que nos llevara al parque o a algún otro lugar, ya que no debía haber niños durante el ritual. Aunque mi hermano y yo le preguntamos a mi madre a qué se refería, ella se negó a decirnos, y simplemente nos llevó a un parque cercano, donde estuvimos por más de 2 horas, hasta que mi padre llegó al parque y nos dijo que ya podíamos regresar. Aunque yo ya no quería seguir viviendo en esa casa, la situación económica de la familia no permitía que nos fuéramos a otra casa. Pero estando ya dentro de la casa, mi padre nos informó que ya todo estaba como antes, y que ya no deberíamos tener miedo. Cuando mi madre le preguntó el por qué había sucedido eso, mi padre le dijo que alguien había dejado entrar a esa cosa, y me miró de forma acusatoria, pero él no dijo nada. Tiempo después, cuando le confesé que yo había abierto la puerta de la azotea, él me dijo que ya lo sabía, que el hombre que había limpiado la casa se lo había dicho. Esa noche todos nos acostamos en la cama de mis padres, ya que ellos querían estar seguros de que aquel ente no entraría a la casa. El sonido de los pasos en la azotea se volvió a escuchar, pero el ente no abrió la puerta de la azotea en ningún momento, y ese comportamiento les indicó a mis padres que esa cosa ya no entraría a nuestra casa.
La noche siguiente volvimos a nuestros cuartos, y aunque los pasos siguieron escuchándose, y aún se escuchan, ya nadie se atreve ni siquiera a acercarse de noche a las escaleras que dan a la azotea. Los pasos ahí siguen, caminan de un lado a otro, pero solo eso, y si mantenemos la puerta de la azotea cerrada por las noches, no hay nada de qué preocuparnos. La casa de las muñecas. Mi relato de terror ocurrió hace algunos meses, y aunque yo sospechaba que algo extraño sucedía en la casa de mi vecina, lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Me casé con mi novio de toda la vida hace casi 2 años, y debido a que ambos trabajábamos en la misma empresa, nos mudamos cerca de nuestro trabajo. Nuestra vida era demasiado sencilla, íbamos a trabajar, después regresábamos a nuestra casa, y salíamos poco a reuniones porque ambos somos muy introvertidos, y no nos gustan mucho las fiestas. Nuestra vecina, una mujer de cerca de 90 años, es una de esas personas diferentes, no sé cómo decirlo, pero su forma de vestir y su forma de comportarse no son de gente común, y que alguien introvertida lo diga ya es mucho decir. Es de esas personas que no salen casi nada a la calle, pero lo extraño de esa mujer es que la veíamos salir de madrugada, sabiendo de los peligros de la noche. Aún así, aquella anciana, que parecía ser tan frágil, salía sin compañía de noche. Mi esposo comenzó a bromear con eso, y decía que aquella mujer era un vampiro, o que era una bruja. Nos reíamos un poco por las cosas que decía mi esposo, y hasta yo participaba con esas bromas, porque yo decía que debíamos seguirla para atraparla haciendo uno de sus rituales. Aunque la casa de la vecina estaba pegada a la nuestra, nunca escuchamos ruidos ni nada, era como si nadie viviera en la casa de al lado. Las cosas continuaron así por más de 1 año, hasta que algo cambió en nuestra vida de casados, porque descubrí que mi periodo no llegaba. Le comenté a mi esposo que podría estar embarazada, ya que yo siempre fui muy regular, y casi nunca había tenido retrasos. Después de hacerme una prueba casera de embarazo, descubrimos que seríamos padres. Aunque nuestro bebé llegaría años antes de lo que lo habíamos esperado, aún así estábamos muy contentos. Pero el cambio en nuestra vida llegó con una mala noticia, porque mi embarazo era de alto riesgo, y el ginecólogo me recomendó que descansara. Debido a esa recomendación, decidimos que yo dejara de trabajar, y aunque yo no podía hacer muchas cosas, aún así me las ingeniaba para no aburrirme. Comencé a platicar con algunas vecinas, que por mi trabajo antes solamente saludaba a la distancia. En una de esas pláticas llegó a la conversación mi vecina anciana, y mis otras vecinas me informaron lo que se decía de esa señora, ya que en esa zona ella tenía la fama de ser una bruja. Aquellas palabras no me parecieron una locura, ya que mi esposo y yo hablábamos en casa de lo mismo. Pero me informaron que esa señora no se metía con nadie, que siempre era amable y que nunca se había metido en ningún problema con los vecinos. Incluso cuando los niños le gritaban bruja, ella nunca los insultaba ni hacía cosas para que le tuvieran miedo, al contrario, siempre trataba de conciliar las cosas con los padres de esos niños, para que ellos, los padres, les dijeran a sus hijos que no le dijeran bruja. La anciana tenía la fama de bruja desde hacía muchos años, y era debido a que algunas personas habían acudido a ella para trabajos de brujería, aunque últimamente ya nadie le había pedido algún trabajo. Aunque la anciana era muy tranquila, el saber que todos pensaban que era bruja me daba miedo, porque pensaba que ella podría hacernos algún tipo de trabajo oscuro en caso de que se enojara con nosotros. Además de lo que se comentaba de esa señora, no ayudaba en nada que nadie hubiera entrado a su casa en más de 20 años. Porque esa mujer no dejaba que nadie entrara a su casa, incluso los trabajadores que combaten el dengue se quedaban afuera. Lo que dentro ocupaba los espacios era una total incógnita para todos, que al vivir en la ignorancia inventaban cualquier tipo de tonterías, como que dentro había animales recién sacrificados, o que incluso eran personas las víctimas de sus sacrificios. Hubo alguien que me dijo que quizás tenía a los niños que se llevaba, y que por eso no dejaba que nadie entrara. Pero no había ninguna denuncia sobre esa mujer, solo las habladurías de la gente. Mi curiosidad fue creciendo al igual que mi vientre, y aunque yo pegaba mi oreja a la pared que daba a la casa de la bruja,
no podía nunca escuchar nada. Me daba emoción el pensar que podría escuchar a algún niño pedir ayuda, o alguna cabra chillando de miedo, pero como ya dije, nunca escuchaba nada. Pero una tarde todo cambió, porque cuando salí a la tienda a comprar algo, que no recuerdo qué era, al regresar, vi a la distancia a alguien tirado junto a mi casa. Al acercarme noté que era la vecina bruja, que estaba tirada justo en la entrada de su casa, y parecía que estaba saliendo cuando cayó. Me acerqué lo más rápido que pude, pero al ir caminando hacia ella, me dio miedo toparme con que ella ya había fallecido, pero ver que se movía un poco me dio tranquilidad. Al llegar a ella le pregunté qué le pasaba, pero ella no me dijo en un principio nada, solamente me miró, y pude notar miedo en sus ojos. Después de verme por unos segundos, me pidió que llamara a una ambulancia. Afortunadamente yo llevaba mi celular, por lo que de inmediato llamé al servicio de emergencias, y les informé lo mejor que pude sobre el estado de la mujer que yacía tirada en el suelo. La anciana se recuperó un poco al pasar un par de minutos, y me desesperé al notar que nadie pasaba por la calle, nadie más podía ayudar en esa tensa situación. La mujer comenzó a ponerse en pie, y con mucho esfuerzo entró a su casa. Le pedí que regresara, que la ambulancia estaba por llegar, pero la mujer no me hizo caso, y continuó caminando dentro de su casa, que dejó con la puerta abierta. La curiosidad me invadió, ese era mi momento para hacer algo que casi nadie en esa colonia había hecho, entrar en la casa de la bruja. Le pregunté si podía entrar, pero la anciana no me respondió, y al asomarme dentro, noté que ella estaba tirada en un sillón, y tenía los ojos cerrados. Pensé que quizás estaba desmayada, o peor aún, que ya había fallecido. Entré a la casa, no por el morbo de ver su interior, sino porque de verdad estaba preocupada por el estado de salud de la mujer. Caminé al interior siempre mirándola, esperando que ella se moviera para que me diera la certeza de que continuaba con vida. Pero la anciana no se movía, y cuando llegué hasta el sillón donde estaba tirada, noté que su pecho se movía, y supe entonces que ella continuaba viva. Fue en ese momento que mi mente se relajó, y por fin pude ver con atención el interior de la casa, que me sorprendió por lo que encontré. En todas las paredes de esa casa había muñecas de todo tipo, desde antiguas y muy detalladas, hasta nuevas y algunas muy mal hechas. Había de trapo y de plástico, pero la mayoría eran de porcelana. Era una imagen que me dio mucho miedo, porque yo sentía que los ojos de esas muñecas me estaban viendo. Había pocos lugares donde no había muñecas, pero eran tan pocos esos sitios que casi no se notaban, y daba la impresión de que todo estaba tapizado por esos juguetes. Minutos después llegó la ambulancia, y yo salí para pedirles que entraran. Atendieron a la anciana, mientras yo solamente miraba desde un costado. Noté que los dos paramédicos, que ambos eran hombres, se sorprendieron por lo tétrico del escenario. También ellos se sentían algo incómodos con tantas muñecas mirando. Uno de ellos me preguntó si yo era familiar de la señora, a lo que yo negué, y les dije que yo era una vecina que la había encontrado tirada en la entrada de su casa. Pusieron a la anciana sobre la camilla naranja que llevaban, y la introdujeron al interior de la ambulancia. Antes de irse, la anciana me dijo que no recordaba si había dejado algo puesto en la estufa, y me pidió que revisara antes de irme. La ambulancia se alejó sin la sirena encendida, debido a que la anciana ya estaba controlada y al parecer su problema no había resultado ser tan grave. Cuando vi que la ambulancia daba vuelta en la esquina, de inmediato mi vista se posó en la casa de la anciana, y entré en ella sin pensarlo nada. Dentro, otra vez me sentí algo incómoda con las muñecas, que continuaban mirándome, o por lo menos eso sentía yo. Llegué a la cocina, y noté que los quemadores estaban apagados, aunque sobre la parrilla sí había 2 cazuelas, mismas que al notar que estaban frías decidí meterlas al refrigerador. Si bien la cocina no era la cocina de una malvada bruja, el aspecto avejentado de los artículos la hacían ver como una cocina algo siniestra. Salí de la cocina, y antes de deambular por la casa, quizás en busca de algún niño desaparecido, noté algo especial en una de las muñecas de porcelana. No es que fuera una muñeca completamente diferente a las otras, sino que los ojos de ese juguete eran algo particulares, porque me recordaron a los ojos azules de mi abuela.
Yo sabía que esos ojos no eran reales, pero eran tan humanos que me dio escalofríos el verlos. Después comencé a caminar por la casa, viendo más y más muñecas, no solo en la sala, sino también en los pasillos. Subí a la parte alta de la casa, y en mi andar hacia arriba también vi muñecas al costado de las escaleras. No había niños desaparecidos, ni cabras sacrificadas, en realidad no había nada extraño. Solamente vi superficialmente la casa, porque no quería abrir los cajones de la anciana. Hacer eso ya me parecía algo demasiado intrusivo, aun sabiendo lo que estaba haciendo. Al regresar a la planta baja, justo antes de salir de esa casa, mi vista se volvió a posar en la muñeca de los ojos de mi abuela. Y algo extraño sucedió, porque yo nunca antes había tomado algo que no me perteneciera, pero en ese momento yo sentí la necesidad de tomar esa muñeca y llevármela a mi casa. Cuando me di cuenta ya tenía la muñeca en mis manos, y como si las otras muñecas supieran lo que estaba haciendo, salí casi corriendo de esa casa. Ya en mi casa, puse la muñeca sentada frente a mí, era una muñeca hermosa, con su ropa antigua y sus ojos brillantes. Me sentía fascinada por esa muñequita, y eso me sorprendía, porque de niña, nunca fui de tener muñecas, no me gustaban, en realidad ese tipo de muñecas siempre me dieron miedo. Cuando mi esposo llegó del trabajo, le comenté que la anciana del otro lado se había puesto enferma, y cuando él vio a la muñeca de ojos azules y me preguntó por ella, yo le mentí, le dije que la anciana me la había regalado por ayudarle. No sé si me creyó, pero no me importó, ya que por mi mente pasó la idea de que la anciana ni siquiera notaría que esa muñeca faltaba, y en caso de que ella me reclamara, le diría que quizás uno de los paramédicos se la llevó. Dejé a la muñeca sentada en el sillón más grande, y nos fuimos a dormir. Le pedí a mi esposo que no la moviera de ahí, porque ese sería el lugar de mi muñeca. Pero esa noche las cosas no fueron como siempre, porque comencé a sentirme algo mal. Tenía un pequeño dolor en el vientre, y cuando le comenté a mi esposo lo que sentía, de inmediato me dijo que debíamos ir al hospital. Afortunadamente no pasó a mayores, y cuando me revisaron y me hicieron el ultrasonido, vieron que mi bebé estaba bien, pero algo inquieto. Eran las 3 de la madrugada cuando regresamos a la casa, y al entrar noté algo extraño, porque la muñeca, que yo había dejado en el sillón, no estaba ahí. Mi esposo no había notado nada, porque al parecer no le importaba esa muñeca, y cuando le pregunté dónde la había dejado, él me dijo que no sabía de lo que le estaba hablando. Entré a mi habitación algo molesta, pero la molestia se convirtió en miedo cuando vi a la muñeca sentada en la cama, justo en el lado donde yo dormía. Supe que mi esposo no había sido cuando me dijo que no dejaría que esa muñeca fea durmiera con nosotros, y me pidió que no la anduviera metiendo a nuestra habitación, ya que le daba algo de miedo. Puse a mi muñequita otra vez en el sillón más grande, y me fui a acostar con una inquietud en la mente. No sabía qué estaba pasando, si mi esposo en realidad estaba jugando cruelmente conmigo, cosa que nunca hacía de esa manera, o simplemente aquella muñeca se había movido sola. Esa madrugada tuve muchas pesadillas, me despertaba casi cada media hora, siempre con una imagen en mi mente, y era sobre esa muñeca haciéndole daño a mi bebé. Al amanecer, le dije a mi esposo sobre mis sueños, y de inmediato él me dijo que había tenido casi los mismos sueños, pero que en sus pesadillas aquella muñeca me hacía daño a mí. Cuando mi esposo se fue a trabajar me sentí desamparada, pensaba que estaba a merced de un mal que no comprendía, pero por más que algo me decía que la muñeca era la responsable, yo seguía fascinada con ella. Cerca de las 10 de la mañana sentí ganas de comer algo, y mientras me preparaba algo en la cocina, escuché claramente que alguien con pequeños pasitos caminaba a toda prisa por la casa. Salí asustada de la cocina, y me sorprendí al notar que la muñeca no estaba en el sillón. Sentí que mis piernas me temblaban, y cuando comencé a buscarla, me asusté al notar que la muñeca estaba sentada en mi cama, y otra vez justo en el lugar donde yo dormía. Le pregunté si ella había caminado, y afortunadamente la muñeca no me respondió. Caminé hacia ella, y en cada paso que daba sentía que el corazón me latía a toda prisa, incluso noté que mi bebé se movía sin cesar, como si estuviera asustado. Tomé a la muñeca con todo el miedo que tenía, y la llevé hasta la sala, donde la volví a poner en el lugar que le había asignado.
y con mi voz temblorosa le dije que no se moviera. No sé por qué no salí de la casa con la muñeca en mis manos, y no sé por qué no la tiré en la basura. Lo único que sé es que en mi mente estaba el lugar que la muñeca debía ocupar, y ese era el sillón más grande. La muñequita estaba con su cabeza puesta al frente, y cuando fui a la cocina y regresé con mi plato de comida en mis manos, casi se me cae cuando noté que la cabeza de la muñeca estaba inclinada hacia donde yo estaba. Salí de la casa para platicar con alguna vecina, y al encontrar a una con la que me llevaba muy bien, le pedí si podía estar en su casa un rato, ya que no quería estar sola en la mía. No le dije lo que pasaba, no quería que pensara que yo estaba loca. Cuando regresé a mi casa horas después, volví a notar que la muñeca no estaba en su lugar. Sin saber con certeza dónde estaba, caminé directo a mi habitación, y al abrir la puerta, vi que esa muñeca estaba sentada otra vez en mi lugar. Cuando mi esposo llegó, tampoco le dije nada, porque pensé que él me pediría que me deshiciera de la muñeca. Esa noche, ya de madrugada, un sonido nos despertó. Cuando yo abrí los ojos, mi esposo me pidió que me quedara callada, porque había alguien dentro de la casa. Lo que nos había despertado eran los sonidos de pasos de un hombre o una mujer muy grande. No teníamos armas de fuego en la casa, y dentro de la habitación no teníamos ni cuchillos ni machetes. Mi esposo se sentó en el borde de la cama, y me pidió que llamara en voz baja a la policía. Mientras yo tomaba mi celular, mi esposo se levantó y caminó hasta la puerta del cuarto, y pegó su oreja a la puerta para escuchar mejor. Pero yo no tenía señal, y cuando revisé el celular de mi esposo, él tampoco tenía, estábamos a merced del intruso. Cuando le dije en voz baja lo que sucedía con los celulares, él me dijo que tendría que salir y enfrentar al intruso. Yo le pedí que no lo hiciera, pero él me dijo que lo mejor era sorprenderlo antes de que decidiera entrar a nuestro cuarto. Me pidió que cuando él me diera la señal, yo debía salir del cuarto a toda prisa y dirigirme a la calle para pedir ayuda. Con mucho miedo accedí a hacerlo. Mi esposo esperó el momento correcto, y cuando los pasos caminaron justo afuera de nuestro cuarto, él abrió bruscamente la puerta, pero al hacerlo escuchamos que algo caía. Ya con la puerta abierta, notamos que afuera no había nadie, solamente estaba la muñeca tirada en la entrada de nuestro cuarto. Mi esposo revisó toda la casa, pero dentro no había nadie. La puerta de la entrada continuaba cerrada con llave, y por las ventanas era imposible que alguien entrara, porque tenían rejas de protección. Mi esposo tomó la muñeca y la puso dentro del bote de basura, y me dijo que esa cosa tenía que irse, porque era lo que estaba provocando todo. Yo no me negué, porque sabía que tenía razón, y tenía igual de miedo que él. Con mucho miedo nos acostamos, y juro que durante la madrugada comencé a escuchar los pasitos de esa muñeca. Al amanecer mi esposo me dijo que él también había escuchado esos pasos, y me confesó que esa muñeca le daba más miedo que enfrentarse a un intruso. Al pararnos, notamos que la muñeca estaba sentada en el sillón que yo le había asignado, y mi esposo me preguntó si yo la había sacado de la basura, pero al ver mi rostro de miedo no necesitó que le respondiera. Le dije que se la llevaría a la vecina bruja, que quizás ella podría ayudarnos. Él accedió, y me dijo que tuviera cuidado, porque sentía que esa muñeca era malvada. Cerca de las 9 de la mañana, con la muñeca dentro de una bolsa de plástico negra, toqué a la puerta de la vecina bruja. Afortunadamente ella estaba en casa. Después de preguntarle sobre su estado de salud, y de que ella me dijera que ya estaba mejor, le dije que había tomado algo de su casa. Ella me dijo que lo sabía, pero que no podía hacer nada hasta que los afectados acudieran a ella. No entendí, y ella me dijo que se dedicaba a limpiar las casas y las personas de espíritus malvados. Me pidió que entrara a su casa, y justo al estar dentro, saqué la muñeca del interior de la bolsa. Pero ella negó con la cabeza, me dijo que lo que habitaba la muñeca ya había sido liberado, y que ya no estaba dentro, que había que buscarlo, pero que lo más probable era que estaba en mi casa. Tomó la muñeca, y me dijo que encerraría ahí al demonio que yo había liberado sin querer. Me asusté mucho cuando dijo demonio, pero yo estaba en la mejor disposición para ayudarla a hacer su trabajo. Me pidió que esperara un momento mientras ella subía por algunas cosas que necesitaba,
y cuando bajó, cargando una bolsa de tela, me alegré que la mujer pudiera ayudarme. Ya en mi casa, le pregunté sobre su trabajo, y ella me dijo que era una bruja blanca, que desde niña había ayudado a la gente. Y que su maestra le había enseñado a atrapar a los demonios y a los espíritus malvados, ya que si no se les atrapa, pueden entrar en otro cuerpo o en otro objeto. Comenzó a hacer su ritual, con las hierbas y con los objetos religiosos que llevaba. Cerró los ojos y me pidió que no me moviera sin importar lo que escuchara. De mi habitación comenzaron a escucharse lamentos de un hombre, y los lamentos se convirtieron en gritos de odio. Aquello insultaba a la anciana, y le decía que terminaría con su vida tarde o temprano. Las cosas dentro de la casa comenzaron a caerse, incluso la imagen del Cristo que tenía colgada en la pared se cayó sin que nadie estuviera cerca. La anciana me pidió que cerrara los ojos, y que continuara sin moverme, y teniendo los ojos cerrados, mientras la anciana rezaba en un lenguaje que yo desconocía, escuché unos pasos pesados caminando hacia mí. Aquellos pasos se quedaron quietos a menos de 1 metro mío, y justo en ese momento sentí un dolor muy fuerte en mi vientre. Pero de pronto, sentí que algo salía de mi vientre, y todo quedó en calma. La anciana me pidió que abriera los ojos, y me dijo que el demonio ya había sido encerrado en la muñeca. Le pregunté por el dolor que había tenido en el vientre, y la anciana me pidió que no me asustara por lo que me diría, ya que el demonio estaba dentro de mí. No intentaba poseerme, sino a mi bebé. Me dijo que el demonio estaba intentando entrar en mi bebé, pero que él se había resistido y por eso no había podido entrar en él. Ella me dijo que los bebés, por ser tan inocentes, tenían protección divina, pero que aún así el demonio estaba haciendo su intento para entrar en él. Le comenté a mi esposo lo que había pasado, y debido a lo que habíamos vivido, él creyó todo lo que le dije. Esa noche ya no escuchamos nada extraño, ya no había pasos de nadie, y pudimos dormir como antes. Afortunadamente aquella anciana se dedica a ayudar a las personas, pero creo que su vida está por terminar, y no sé qué pasará con todos esos demonios y espíritus malignos que están atrapados en las muñecas de su casa. Solo espero que todo ese mal no quede libre cuando ella se vaya, porque aquellas cosas son de verdad aterradoras. La bondad del diablo. Mi relato de terror resultó ser mejor de lo que hubiera imaginado, pero no por eso dejó de ser impactante para mí, ya que lo que viví no creo que alguien quisiera vivirlo. Ocurrió en mis años de juventud, de eso ya son casi 30 años. Tenía tan solo 18 años, y aunque no era alguien que se metiera en problemas, en ocasiones los problemas me buscaban. Vivía en mi pueblito, un lugar con cerca de 3.000 personas, donde viví casi toda mi vida. Aunque se contaba en el pueblo sobre brujas, nahuales y otros seres sobrenaturales, yo nunca me había topado con algo tenebroso. Al contrario, al no haber vivido cosas aterradoras, creía que todo era simple superstición e ignorancia de la gente. Pero descubrí que las cosas paranormales existen sin haberlo buscado. En aquellos años, al pueblo habían regresado algunos jóvenes que se habían ido a trabajar a los Estados Unidos, pero regresaron diferentes a cuando se fueron, porque allá, en el otro lado, se habían unido a una pandilla, y regresaron al pueblo con ese nuevo estilo de vida. Eran problemáticos, y siempre le estaban buscando pleito a algunos jóvenes, incluido yo, pero siempre traté de mantenerme alejado de ellos. No sé si era bueno para pelear, ya que nunca antes me había peleado, y como ellos eran 5, no quería meterme en un pleito que perdería tan solo por el número. Cuando los veía en alguna esquina sin hacer nada, yo tomaba otro camino para no pasar por donde estaban ellos, y esa misma actitud la tenían otros jóvenes que no se querían meter con ellos. Al pueblo un día llegó un nuevo inquilino, pero no era una persona, era un perro de la raza Rottweiler. Y lo curioso de ese perro, es que todas las personas le tenían miedo, no sabía por qué, pero después me enteré que los pobladores lo habían nombrado Diablo. Era un perro imponente,
tanto por su físico como por sus actitudes, porque no le temía a nadie, y hasta se atrevía a perseguir a los caballos que estaban dentro de las granjas. En el pueblo se escuchaba que la gente decía ahí viene el diablo, y en ese momento no solo los niños, ya que hasta los adultos entraban a sus casas, y esperaban que el enorme perro pasara y se alejara de su calle. Se decían historias sobre ese perro, que había atacado a alguien, pero nunca supe de una persona que de verdad hubiera sido atacada por él. También se contaba sobre los ataques hacia animales salvajes, y que incluso aquel perro atacaba a los animales solo por placer y no para comer. Sin importar si esas historias eran reales, yo le tenía mucho miedo, tan solo el verlo a la distancia hacía que mi piel se erizara. Y cuando por mala fortuna llegaba a toparme con él a menos de 10 metros, sentía que mi sangre se congelaba del miedo. En cada ocasión que lo tuve cerca nunca me atacó, solamente se me quedaba viendo, como si esperara que yo corriera para lanzarse contra mí, o por lo menos esa era la impresión que yo tenía. Aunque la mayor preocupación de algunos era ese perro, para mí las cosas cambiaron, porque los pandilleros comenzaron a meterse conmigo. No me vi envuelto en ninguna pelea, pero las amenazas que ellos me hicieron pusieron en alerta a mi familia, que temían por mi seguridad. Las cosas cambiaron cuando el diablo entró en una granja y atacó a un caballo, y lo dejó herido de una pata. Debido a que era muy posible que tendría que sacrificar al caballo, fue que el granjero lanzó toda su furia contra el perro. No le importaron las historias que se contaban en el pueblo, ni que todos estuvieran aterrados por la mera presencia del animal, porque aquel hombre enfurecido, le disparó en 3 ocasiones al endemoniado perro. De lo anterior yo no me enteré hasta días después, porque aquel día, cuando vi al animal con los 3 disparos en su cuerpo, decidí que iba a ayudarlo. Tomé al perro en mis brazos, y noté que era más pesado de lo que pensaba. Lo llevé cargando hasta la carretera, donde siempre esperaba el autobús, pero en lugar de esperar el camión, comencé a pedirle ayuda a quienes iban pasando, sobre todo a quienes manejaban una camioneta. Un hombre que manejaba un camión de materiales de construcción se detuvo, y le pedí que me llevara a la ciudad, porque quería llevar al perro a una clínica veterinaria. El hombre accedió, y me fui en la parte de atrás del camión, acompañaba al perro en su agonía. Fue una de esas ocasiones en que el tiempo te juega una pasada, porque el tiempo parecía ir más lento. Ya quería que llegáramos, pero la carretera parecía interminable. El camión se detuvo justo afuera de una veterinaria, que por la hora del día, que eran las 6 de la mañana, aún no abrían. Me quedé desesperado ahí afuera, y como el perro era demasiado pesado, lo puse en el suelo, mientras veía que su sangre se escapaba poco a poco de su cuerpo. Una mujer salió de la casa al otro lado de la veterinaria, y al ver al perro de inmediato me preguntó lo que había pasado. No supe qué decirle, ya que en ese momento no lo sabía, y solamente le dije que lo había encontrado así en un camino de tierra. La mujer entró corriendo a su casa, y del interior de la veterinaria abrió las puertas. Esa mujer era la veterinaria, y me pidió que metiera al perro y lo pusiera sobre una mesa de operaciones. Salí del quirófano después de que ella me lo pidiera, y me quedé sentado en la pequeña sala de espera. No supe cuánto tiempo esperé ahí, solo sé que la mujer salió del quirófano y me dijo que las heridas no habían sido tan graves, que las balas no habían dañado ningún órgano, y que esperaba que se recuperara poco a poco. Ya más tranquilo, la mujer me pidió que llenara un formulario, donde tenía que poner tanto mis datos como los del perro, y me sentí algo incómodo cuando al poner el nombre del animal, puse que se llamaba Diablo. No sé por qué, pero me hice cargo de los gastos veterinarios. Algo en ese perro me hizo ayudarlo, aunque como ya he dicho, me daba miedo. Antes de irme entré a verlo, estaba medio sedado todavía, y sus ojos tristes me vieron unos segundos.
Al tenerlo de frente le dije que no tenía que agradecerme, que lo había ayudado porque quería. Acudí a la clínica veterinaria días después, cuando la veterinaria me dijo que ya estaba en condiciones de ser llevado a casa. Pagué el costo de la intervención, y no me dolió hacerlo, porque ayudar a ese perro me daba satisfacción. Mis padres se sorprendieron cuando me vieron entrar con el enorme perro en mis brazos, y solamente me dijeron que no le mencionara nada a los vecinos, ya que todos pensaban que el perro estaba muerto, y no querían que la presencia de ese perro nos trajera problemas. Lo estuve cuidando mientras se recuperaba, y me resultó curioso lo noble que era ese animal. Pese a su imponente presencia, de perro malvado y sanguinario, era muy cariñoso y se comportaba muy bien. La historia no sería paranormal si nada extraño sucediera, y todo cambió cuando una mañana, al despertar, noté que el perro no estaba dormido al pie de mi cama. Le pregunté a mis padres por el diablo, pero ellos me dijeron que no sabían nada, que pensaban que estaba en mi habitación. Lo buscamos dentro de la casa, debajo de todas las camas, pero en ningún lugar estaba ese perro. Lo más extraño fue que no había ninguna ventana abierta, y las puertas de la casa estaban cerradas con llave. Aquel perro se había esfumado sin dejar rastro. En un principio pensé que mis padres lo habían sacado de la casa, pero al ver sus rostros preocupados, supe que no había sido así. Salí a la calle en su búsqueda, pero no dije su nombre, solamente caminaba por las calles tratando de encontrarlo. Caminé y caminé, y sin darme cuenta me alejé de mi casa, y cuando pensaba que el perro podría estar en las afueras del pueblo, me topé de frente con los pandilleros, que me miraban con furia. Me preguntaron si estaba perdido, no les respondí, solo me di media vuelta y traté de alejarme de ellos. Pero ellos me exigieron a gritos que me detuviera, que todavía no habían terminado conmigo. Continué caminando mientras ignoraba sus exigencias, y fue en ese momento que sentí miedo, porque escuché los pasos a toda prisa de esos pandilleros. Me giré, y supe que mis sospechas eran ciertas, porque vi que esos 5 tipos corrían a toda prisa hacia mí. De forma automática comencé a correr, pero para mi pesar, aquellos tipos eran un poco más rápidos que yo, y me ganaban unos metros conforme corríamos. Sentí un golpe en la espalda, alguno de ellos me había alcanzado, y caí al suelo mientras rodaba y me golpeaba con algunas pequeñas piedras. Al estar tirado en el suelo, vi que esos tipos me rodeaban, y con mis raspones sangrantes supe que esas heridas solo serían el principio. Uno de ellos me lanzó el primer golpe, que me dio en el rostro casi sin que yo opusiera resistencia, porque aunque levanté mi mano para bloquearlo, no pude hacerlo del todo. Después comenzó una lluvia de golpes, y lo único que pude hacer fue ponerme en posición fetal, y tratar de protegerme la cabeza de esos golpes. Los golpes se detuvieron, pude ver que uno de ellos sacaba una daga. Sonriendo me dijo que me la presentaría, y que ella y yo seríamos muy unidos, y se rió a carcajadas al decir esas palabras. El tipo se inclinó un poco, con la daga por delante, y antes de poder clavarla en mi cuerpo, algo lo hizo caer hacia atrás. Comencé a escuchar gruñidos, pero no podía ver con claridad, porque tenía algo de sangre en mi rostro. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, pude ver al diablo mordiendo a quien tenía la daga. Los otros tipos trataban de ayudarlo, pero el enorme animal tenía prendada a su presa con todas sus fuerzas. Después el animal se lanzó contra otro, y los otros 3 tipos salieron corriendo, dejando a sus 2 amigos a merced del diablo. Cuando los 2 pandilleros estaban sometidos, tanto por las heridas como por el miedo que le tenían al diablo, fue que el animal los dejó. Me levanté para irme, y el perro comenzó a caminar delante de mí, y cuando nos alejamos lo suficiente de esos tipos, el perro me miró, y con una voz rasposa me dijo que no le tenía que agradecer, que me había ayudado porque quería. Me quedé impactado,
aquel perro me había hablado, y al no saber cómo procesarlo, no pude dar ni un paso más. Vi cómo aquel perro, al que apodaban Diablo, se comenzó a alejar lentamente. Me gustaría decir que nunca más lo vi, pero han pasado casi 30 años de ese evento, y cuando regreso al pueblo que me vio nacer, aún me topo con el Diablo, que a la distancia parece que me sonríe. No sé qué es ese animal, no sé si es en realidad el Diablo, un nahual o una bruja, o algo que aún no se ha documentado, solo sé que lo ayudé, y él me devolvió el favor. El poder de mi voz. Mi relato de terror suena como una completa locura, y de no haberme pasado, de escucharlo en otra persona, pensaría que está mintiendo. Ocurrió hace tiempo, recuerdo la fecha exacta, porque incluso hay actas de defunción que me recuerdan el momento cuando aquello sucedió. Nunca fui alguien que tuviera ningún don sobrenatural, nunca tuve viajes astrales ni tuve sueños premonitorios, tampoco tuve ese sexto sentido que dicen que las mujeres tenemos. Todo en mí era normal, o por lo menos lo más normal que yo conocía, ya que dicen que la normalidad no existe porque todos somos diferentes. Fui temperamental como muchas personas, pero nunca me vi envuelta en una pelea a golpes, incluso cuando la ira me dominaba, lograba controlarme, y daba un paso hacia atrás para que los problemas no crecieran más. En mi adolescencia, como muchos jóvenes, llegué a desear que mis padres desaparecieran de este mundo, y no solo ellos, también mis maestros, mis hermanos y hermanas, y hasta en una ocasión mi abuela. Como muchas personas tenía esos deseos, que solamente se quedaban ahí, porque nunca tuve el valor o la locura para hacerlos realidad. Pero mi vida fue avanzando, y en un periodo de tiempo que tengo impreso en papel, las cosas se tornaron trágicas y perturbadoras. Aquella primera vez pasó desapercibida para mí, porque el dolor de la pérdida opacó mis recuerdos sobre lo que había hecho. Aunque en mi defensa diré que no hice nada, no por lo menos de forma consciente. Aquel día, cuando todo cambió en mi vida, tuve una pelea con mi hermana menor. Yo tenía 16 años, y mi hermana tenía 14. En esa pelea no hubo golpes, solamente gritos e insultos, aunque eso era casi un deporte entre nosotras, porque desde que tengo memoria siempre habíamos peleado así. Cuando nos alejamos físicamente la una de la otra, y estando yo en mi cuarto, que compartía con mi hermana mayor, fue que pasó aquello que cambió todo. Porque mientras me cambiaba de ropa para irme a la escuela, y recordaba las palabras hirientes que me dijo mi hermana menor, fue que dije en voz baja, envuelta en la furia que tenía, que deseaba que a mi hermana la atropellara un camión. Como ya he dicho, aquellas palabras quedaron en el olvido por un tiempo, incluso cuando horas después me dieron una terrible noticia, no hilé lo que había dicho con lo que sucedió. Había salido de la escuela, y caminaba con mis amigas con rumbo a mi casa, y justo antes de llegar a mi colonia, miramos una multitud arremolinada en la avenida. Nos acercamos por morbo, cosa que desde ese momento se retiró de mi vida, porque lo que vi me dejó con secuelas emocionales. Ahí, con una multitud a su alrededor, miré el cuerpo sin vida de mi hermanita, que yacía en un amasijo de carne, sangre y ropa pintada de rojo. No recuerdo lo que sucedió después, porque mi cerebro ha borrado esos momentos de mi mente. Solo recuerdo esa imagen, la de mi hermana sin vida, como si fuera una fotografía estática. Para mí fueron días complicados, y no solo para mí, también para toda mi familia, que se lamentaba la pronta partida de mi hermana. A pesar de la dolorosa pérdida, la vida continuó para toda la familia, y el recuerdo triste de mi hermana nos fue acompañando en segundo plano. Pasaron los años, y con el tiempo el recuerdo de mi hermanita se fue diluyendo de a poco, no porque hubiera dejado de importarnos, sino porque así es la vida, y el tiempo va dejando atrás un poco el dolor. De pronto, como si la vida transcurriera por sí sola, ya tenía 20 años, y mi temperamento se templó un poco para ese momento, aunque yo seguía manteniendo mi carácter fuerte, o débil, según se vea. Había comenzado a trabajar de medio tiempo en una tienda del centro, y por mala suerte me enamoré de la persona equivocada, porque aquel joven, que despertaba en mí todos los deseos que otros no despertaron,
no tenía mucho interés en el amor. Era de esos hombres que andan con una y con otra, todo sin que haya un compromiso de por medio, solo pasar el rato y nada más. Yo nunca fui de ese tipo de mujeres, porque siempre me gustó el amor, no solo en el aspecto físico, sino principalmente en el emocional. Aquel hombre, que lucía mejor cada día, me invitaba ocasionalmente a salir. Siempre me decía que me llevaría al cine, pero en todas esas proposiciones yo le decía que no, porque no quería salir con él. En una ocasión, cansado de mis negativas, me preguntó qué podría hacer por mí para hacerme feliz. Yo solamente negué con la cabeza, y no le dije nada. Él, al ver mi negativa para hablar, se alejó quizás un poco decepcionado. Pero cuando estuvo a una distancia donde no podía escucharme, dije en voz baja que se diera un tiro y yo sería feliz. No sé por qué dije eso, ya que no estaba molesta con él, y creo que fue solo un comentario tonto, como los muchos que a diario se dicen. Pero como con la ocasión anterior, cuando le deseé el mal a mi hermana, esas palabras también las olvidé. La siguiente mañana llegué al trabajo, y noté que el ambiente era de tristeza. Me acerqué a una de mis compañeras y le pregunté qué pasaba. Y con la voz entrecortada, ella me dijo que Martín, como se llamaba aquel hombre del que estaba enamorada, y que había sentenciado con mis palabras, la noche anterior se había pegado un tiro en la cabeza. Quedé tan impactada por esa noticia, que lloré sin parar por varios minutos, y todos comenzaron a sospechar si yo había tenido una relación sentimental con él. La partida de ese compañero fue dolorosa, no tanto como la partida de mi hermana, pero mis sentimientos hacia él eran reales y fuertes, por lo que su partida me dejó sumamente dolida. Después del funeral de mi amor platónico, no duré mucho tiempo trabajando ahí, porque lo recordaba cada día, y sentí que lo mejor era comenzar a trabajar en otro sitio. Un nuevo trabajo y nuevos compañeros me hicieron superar un poco esa reciente pérdida, y aunque no había tenido ningún tipo de relación sentimental con Martín, aún así sentía que debía guardar un tiempo de luto. Comencé una relación con un compañero varios meses después de haber entrado a trabajar en esa otra tienda, y aunque mi novio no despertaba en mí aquello que Martín sí despertaba, prefería estar con un hombre así, porque ese tipo de hombres me daban la seguridad de que yo era la única mujer con la que querían estar. Y con Martín era lo contrario, porque lo veía con una y con otra todo el tiempo, y por eso nunca me atreví a estar con él. Pasaron varios años desde la muerte de Martín, y poco a poco el dolor fue saliendo de mí. Aunque dejé una parte de él en mi mente, en aquella parte que se encarga de idealizar a las personas, aunque la realidad nos diga que eso no es lo más sano. Mi novio y yo ya llevábamos varios años juntos, y ocurrió algo que cambió un poco nuestra relación, porque su exnovia comenzó a buscarlo. Él en todo momento fue honesto conmigo, y me dijo que no quería estar con ella, y que solamente quería estar conmigo. Pero aquella mujer comenzó a buscarlo a la casa de sus padres, con quienes mi novio todavía vivía. Un domingo hubo una reunión en la casa de mi novio, y aunque no estaba invitada, la exnovia se presentó en el lugar. Fue una situación muy incómoda para todos, pero ella parecía estar feliz de molestar a todos, aunque creo que yo era su objetivo. Salí a la calle debido a la molestia que tenía, y mi novio salió detrás mío. Estuvimos ahí platicando, y en un acto de enojo, yo le dije que deseaba que su exnovia saltara de un puente y perdiera la vida. Fue un comentario movido por el enojo, y solo eso, porque en ese momento no sabía el poder que tenían mis palabras con ese tipo de deseos. La situación con mi novio no se alteró ese día, porque pudimos alejarnos de la ofrecida de su exnovia, y por eso no tuvimos ningún problema. Además, los padres de mi novio también estaban molestos por la presencia no deseada de la exnovia de su hijo. Una llamada me despertó al día siguiente, era mi novio, que lo primero que hizo fue preguntarme qué había hecho. Le dije en tono juguetón que había soñado con él, pero después me preguntó sobre su exnovia, y que si yo estaba detrás de todo. No entendí, y así se lo hice saber. A lo que él me dijo en un tono muy serio, que su exnovia había saltado de un puente y había perdido la vida. Me preguntó si yo había tenido algo que ver, y por supuesto que le dije que no, ya que hasta ese momento yo creía eso. Nuestra relación no se vio afectada por ese evento,
pero noté que él estaba algo triste los días siguientes de la pérdida de su exnovia, y no lo culpé, ya que sabía que ellos dos se habían querido mucho en su momento. Un año después de ese trágico evento llegó otro, pero este fue diferente, porque me hizo plantearme gran parte de mi vida. Ocurrió de pronto, cuando mi novio y yo íbamos con rumbo a una fiesta. El día era muy bonito, porque el clima era perfecto, ni cálido ni frío, simplemente era perfecto. En un cruce, un auto se nos echó encima, y casi nos chocó, y mi novio comenzó a reclamarle desde el interior del auto al otro conductor, que se bajó enfurecido porque le estaba reclamando mi novio. El tipo, que hervía en cólera, comenzó a golpear el costado del auto de mi novio, y en un acto movido por mi enojo y el miedo que ese tipo me daba, dije en voz alta que ojalá y un tráiler lo atropellara. No pasaron ni 5 segundos desde que dije eso, cuando un tráiler apareció de la nada y se llevó entre sus llantas al tipo que golpeaba el auto. Fue una situación completamente impactante, porque no había escuchado al tráiler acercarse, y ver tanta sangre me hizo recordar la última vez que vi a mi hermanita. Mi novio me volteó a ver, y me dijo que yo había hecho eso. Negué con la cabeza, y le dije que no era así, que yo no había hecho nada. Pero él insistió, y hasta me recordó lo sucedido con su exnovia, y me hizo notar que mis palabras habían provocado esas muertes. Me negué a creerle, incluso cuando en mi mente comenzó a carcomerme la culpa por la muerte de ese hombre y de su exnovia. Al pasar los días, comencé a contemplar seriamente la posibilidad de que mis deseos sobre dañar a otras personas fueran los responsables de esas muertes. Y las palabras de mi novio, que insistía en que mis deseos habían sido los causantes de esas muertes, me hacían creer más y más en esa posibilidad. Pero una parte de mí se negaba, y mi novio me propuso algo, que le deseara el mal a una persona malvada. Me dijo que había un criminal recién encarcelado, que había causado mucho daño. Me pidió que a ese tipo le deseara el mal, y si no pasaba nada, entonces esas muertes habían sido mera casualidad. Así lo hice. Al ver la fotografía de ese hombre en la computadora, dije en voz alta que quería que se quitara la vida ese mismo día. Ese día no se recibieron noticias de ese tipo, pero a la mañana siguiente, nos topamos con la noticia de que ese criminal se había quitado la vida en su celda, pero no se daban más detalles sobre ese evento. Mi novio me preguntó si en otras ocasiones le había deseado el mal a alguien, y esa persona había fallecido. En un acto de introspección, comencé a recordar aquellas pérdidas que había tenido en mi vida, y me llegó a la mente mi hermanita, y lloré al saber que yo había causado su partida. También recordé al hombre del que me enamoré, y que al igual que con mi hermanita, yo había causado su partida. No sé qué soy, porque no soy una bruja, y no sé por qué mis palabras tuvieron ese peso en la vida de otros. Y digo tuvieron, porque ya no ha pasado otra vez. Hice una prueba hace algunos años con otro criminal, pero este continuó vivo. No sé qué pasó, y por momentos quiero pensar que todo fue una cruel coincidencia, una jugada malvada del destino. Pero en otros momentos me pongo a pensar en cómo se dieron esas muertes, y lo terriblemente exactas que fueron mis palabras con respecto al final de esas personas. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.